Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar observando respecto de la predicación, el predicador y los tipos de predicadores a el apóstol Pablo. Si de alguna forma ya observamos con Juan el Bautista y su predicación, un hombre comprometido con la verdad, con la justicia y con la misión a la cual había sido encomendado, hay otro que está en una escala muy similar y este es el apóstol Pablo, un hombre de compromiso, un hombre de principios, un hombre de convicciones y un hombre que supo interactuar con los distintos tipos de personas. Y dentro de todos los viajes, que no fueron menos de 3, las golpizas que recibió y los eventos que relata el libro Los Hechos y las mismas cartas que él presenta, he querido escoger el pasaje de cuando Pablo predica en Atenas. Así que le invito a que me acompañe al libro Los Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, desde el versículo 22 hasta el versículo 28. Libro de los Hechos capítulo 17, versículos 22 al 28, y dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Este evento no es menor, dado que el apóstol Pablo estaba en el corazón de, podemos decir así, de la cultura dominante de aquel tiempo. Estamos muy claros que ya había habido un cambio, una transición de poderes. Ya había pasado el esplendor de Grecia y todo el contexto de el inicio de la predicación del Evangelio con Juan, la manifestación del Señor Jesucristo y el inicio y este tiempo de iglesia, de los viajes misioneros de Pablo, sabemos que ahora era Roma la que estaba en el poder. Sin embargo, aunque Roma era el imperio dominante, Grecia había dejado una huella indeleble culturalmente hablando. La cultura helénica, la cultura de Grecia, con toda su forma de gobierno y con toda su religiosidad e idolatría, estaba regado por muchos lugares donde Roma tenía imperio y comarcas. Entonces no es menor, pues Pablo literalmente fue llevado al corazón de esta cultura, al corazón de Grecia. La misma escritura dice, y por pluma también inspirada por Pablo, que el judío pide
señales y el griego busca sabiduría. Para el judío, el milagro, la señal. Pero para el griego, la sabiduría, ese amor por el conocimiento, era lo que impactaba el corazón del griego. Y Pablo en Atenas comienza esta sección a partir del versículo 16 y nos dice que Pablo se le exaltaba su espíritu, se enardecía al ver cómo esta ciudad estaba cegada, entregada totalmente a la idolatría. De tal forma que Pablo discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en las plazas con los recurrentes a esos lugares. Entonces, yo me traslado en un viaje en el tiempo de forma mental y me pongo en las sandalias de Pablo, y creo que como hombre de Dios también sentiría la misma emocionalidad de Pablo al ver una ciudad embargada, consumida por la idolatría. La costumbre era que tuvieran muchos tipos de templos donde tenían estatua a todas sus deidades, y el panteón idolátrico de Grecia era riquísimo, y no es que esté exaltándolo, no, sino que hay que comprender que tenía muchos dioses superiores y dioses menores que los máximos dioses. Los dioses menores se suponía que vivían en el Olimpo, donde el padre de esos dioses era Zeus, el Zeus olímpico. El asunto en cuestión es que Roma tomó de toda la idolatría de Grecia y le cambia el nombre a cada uno de los dioses, pero en sustancia eran los mismos. Zeus, el padre olímpico para Grecia; Júpiter, el mismo dios, el mismo padre de los dioses para el romano. Y así cada deidad, ya sea Poseidón, el dios de los mares para el griego, pasa a ser Neptuno para los romanos. Y usted puede ir viendo que cada deidad griega tiene su equivalente como deidad romana. Entonces, el corazón del hombre de Dios, que está comprometido con la verdad, con la justicia y con la misión a llevar adelante, naturalmente el mismo Espíritu Santo va a propiciar que se enardezca en celo santo. Pero me llama la atención, y ese es el foco de la meditación de hoy, cómo trabajó el Espíritu Santo en la vida de Pablo y qué argumentos presentó Pablo cuando lo toman y lo llevan al corazón mismo de la sabiduría en Grecia y en Atenas, que era el Areópago, era el lugar de reunión de los grandes filósofos, donde presentaban sus debates, donde exponían sus filosofías. Allá Dios permite que lleven a Pablo, este hombre fervoroso y ardiendo en celo divino. Y es notable ver cómo este hombre presenta de una forma clara, precisa y comprometido con la verdad el Evangelio del Señor. Una gran lección para muchos pseudo predicadores de estos tiempos y una bofetada directa a la cara a algunos que piensan que rompiendo estatuillas de yeso, pisoteando a la guadalupana, destruyendo a imágenes de yeso supuestamente de la Virgen María, están comprometidos con la verdad y están haciendo que salgan de la idolatría muchos. Podrían ver, y yo les aconsejaría a esos personajes, algunos que tienen cientos de seguidores y miles de seguidores en redes sociales, que le den una vueltita a este pasaje y que extraigan algunas lecciones que quiero compartirles de lo que Pablo enseña a través de su exposición. A Pablo lo llevan entonces al Areópago, que podríamos decir que era el templo oficial de la sabiduría de Atenas, el corazón de Grecia, donde estaba la crema innata de los filósofos, y Pablo comienza una exquisita apología, una defensa del Evangelio, pero al mismo tiempo una exquisita exposición de la verdad, que aunque el resultado dice que no todos se convirtieron masivamente, ya se abrió una obra que fue clave para alcanzar no solo la zona que ya estaba siendo trabajada de Filipo,
sino que también iba a abrir las puertas para Corinto y Éfeso. Puntos claves. Entonces, Pablo en ningún momento se puso a romper estatuas. Pablo en ningún momento fue un atrevido, contumaz y un soberbio en lenguaje, sino que se tomó de la misma expresión de idolatría para revertirlo al conocimiento verdadero. Y es notable, y quiero compartirle nuevamente la lectura que hemos tenido, donde ahora, estando en ese lugar, dice que Pablo se pone en pie y les dice de la siguiente forma: mire por favor, varones atenienses. No les dice ni hijos del diablo, no les dice ustedes son unos pervertidos, tampoco hizo lo que hace continuamente el pastor Soto, que para nada estoy de acuerdo con sus métodos, pisotear la bandera del orgullo gay o ir a insultar directamente en su cara a personas. Hay que confrontar el pecado, pastor, por supuesto, pero no es la forma, no es el método, no es la manera. Esto es una guerra de argumentos. Y entre mejor presentemos argumentos, mayor respaldo del Espíritu Santo vamos a tener. Y los argumentos no es atacar gratuitamente. Los argumentos es prestar defensa del Evangelio y presentar claramente el plan de salvación. Y aquí el apóstol Pablo nos da una lección, una cátedra. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No estoy en desconocimiento que ustedes son idólatras. Esta palabrita religiosos, que se traduce en Reina Valera 1960 de esa manera, más apegado al lenguaje original que es el griego, es la palabra deisidaion o deisidaion, que significa supersticioso y más crudamente idólatra y adorador de demonios. Pablo les habla con mucho amor, con mucha honestidad, pero también con mucho respeto, pero les dice la verdad, pues está comprometido a la verdad. Entonces, no es no confrontar el pecado y no decir la verdad, es en el lugar, en el momento oportuno y cómo decimos esa verdad lo que marca la diferencia. Después son agredidos estos personajes que dicen tener el hacha de Juan y se olvidan que la iglesia tiene la espada del Espíritu, insultan, los agreden y después argumentan que están siendo perseguidos por la causa del Evangelio. Una falacia de argumentos que ellos mismos han creado en su propia mente, que está retorcida. Persecución por causa del Evangelio es ser perseguidos por la causa cuando estamos comprometidos con Cristo y su verdad y vamos en pos de cumplir la misión, pero con las herramientas lícitas. Acá el apóstol Pablo le dice sus 5 verdades. En todo veo que ustedes son adoradores del diablo, son personas idólatras, son personas supersticiosas. Pero más que sentirse ofendidos, estos personajes, los que van a ser salvos de ese grupo, van a comprender que esa es la triste realidad que ellos están viviendo. Pero en vez del apóstol Pablo atacarlos directamente, golpearlos, reprenderlos y presentarle todas las penas del infierno, Pablo asume correctamente lo que enseña Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Está anunciando las virtudes, más que denunciando los errores. La meta de Pablo era presentar las virtudes de aquel que lo había sacado de las tinieblas a la luz. Y a través de la exposición sana de la palabra, a través de esa misma exposición, hacerles ver el error, pero no a partir del error y del insulto gratuito tratar de presentar Biblia. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Entonces aquí, después que le dice que son adoradores de demonios, que son idólatras, que son supersticiosos en extremo, comienza, y siempre en un lenguaje muy alto, le dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aleluya. Qué manera más exquisita de prestar defensa del Evangelio.
a través de un argumento conocido para ellos, y personas de la misma línea de ellos que argumentaban sus doctrinas, Pablo revierte eso y ahora lo reenfoca para presentar las virtudes de Cristo en la persona o las virtudes de Dios en la persona de Cristo. Entonces le comienza a decir al Dios no conocido, ¿qué pasaba? Para cada deidad tenían una estatua, una imagen, pero ellos comprendían que había un Dios al cual ellos no conocían. Entonces solo estaba la inscripción sin la imagen, sin la estatua. Y de eso se toma Pablo. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Después le da a entender que ese es el creador absoluto y que no hay otro, que es curios, y usa esa palabra de señorío absoluto. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el creador, el Dios altísimo. Y este no habita en templos hechos por manos humanas, aunque sí la casa de oración es el lugar de los congregantes. Hay que entender que en esos días la iglesia se reunía en los hogares. No piense que había templos como ahora. Todavía estaba el templo de Jerusalén, que en el año 70 fue destruido. Y en día de persecución la iglesia se reunía en forma oculta y secreta, en cuevas, en catacumbas, porque era peligro de muerte decir que era cristiano. Entonces presenta las virtudes de Dios y después le muestra su ignorancia. Versículo 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es quien a todos da vida y aliento a todas las cosas. Y mire, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios es el que da los límites. Dios es el que gobierna. Nada es casualidad, todo es causalidad en Dios. Todo tiene un propósito y un fin. Y aquí presenta el propósito y fin. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, usted sabe que un ciego es el que palpa, o sea, le está diciendo, son muy religiosos, pero están ciegos. Pero aunque son religiosos y están ciegos, no están muy lejos, porque Dios mismo les ha permitido en su desconocimiento un cierto nivel de entendimiento, que hay un Dios que no se le adora a través de imágenes, que no se adora a través de palparlo, sino que se adora y se recibe por la fe en la obra que su Hijo hizo, demostrando con hechos reales y concretos, con vida y muerte y resurrección, de que Dios es real. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y aquí extraordinariamente está citando a un poeta, a otro filósofo de los mismos del grupito de estos que están siendo evangelizados, porque linaje suyo somos. Extraordinario. Siendo, perdón, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se fija que llegó al mismo punto focal de la predicación del Bautista. ¿Cuál es la clave? El arrepentimiento para convertirse, para perdón de pecados. En ningún momento Pablo rompió estatuas, rompió imágenes, los agredió gratuitamente. No. Y es más, usando sus mismos argumentos, presentó defensa del Evangelio, citando a un mismo poeta y filósofo de ellos, presentó su exposición del mensaje de convicción a través de la obra hecha por Dios como creador y el sustento del arrepentimiento,
que depende también de creer en su Hijo, el Señor Jesucristo. De tal forma que la salvación no va a estar suscitada ni dependiente de una imagen la cual adoremos, sino de una relación viva, eficaz con el Dios de gloria por medio de recibir a favor nuestro la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, conclusión, consejo y consigna. Conclusión. ¿Se debe ser confrontacional? Sí, por supuesto. ¿Debemos estar comprometidos con la verdad? De todas maneras. ¿Y tenemos que ser celosos con las cosas de Dios y prestar defensa del Evangelio? Claramente que sí. Sin embargo, y aquí comienzo con la consejería, Dios no va a aprobar métodos en los cuales gratuitamente denigremos, ofendamos y finalmente hagamos cosas que no estén respaldadas por el Señor. Pablo en ningún momento rompe imágenes. Pablo les da un golpe a la conciencia en base a presentar claramente el mensaje de las buenas nuevas. Han estado en ignorancia, han sido adoradores de demonios, son supersticiosos, son religiosos, pero Dios, ese Dios que ustedes no conocen, pero de alguna forma adoran indirectamente, ese Dios quiere sacarlo de su ignorancia en base a que ustedes se arrepientan de sus pecados. ¿Cuál es nuestra meta? Ser de este tipo de predicadores. Predicadores que confronten, predicadores de compromiso, predicadores de convicciones sólidas en la verdad, pero que no ofendamos gratuitamente ni denigremos gratuitamente a nadie. Consigna y lema para el día de hoy. Comprometidos con la verdad, celosos en Dios, pero siempre buscando que el nombre de Cristo sea puesto en lo alto. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. I can feel his hand.